el experimento de hoy es medir la aceleración de la gravedad con un péndulo. Entonces le quería contar un poco de historia del péndulo, me puse a buscar y muy interesante, del reloj de péndulo, ¿no? El péndulo, acá dice que se inventó en el 1656 por Christian Huygens, que si ya cursaron F2 escucharon este nombre, si no, los físicos se repiten, son muy poquitos. Físicos, en general. El péndulo se lo inventado antes, pero usar el péndulo como reloj recién se inventó en este año, y desde entonces fue la forma más precisa de mantener el tiempo, de medir el tiempo, ¿no? Desde la introducción del péndulo, que usaban el oscilador armónico la idea del oscilador armónico para medir, aumentó la precisión de los relojes desde 15 minutos a 15 segundos por día. Y después, de hecho, me parece muy interesante que desde entonces agregaron la mano de minutos, la aguja de minutos a los relojes. Antes no se usaba porque eran tan imprecisos para qué contar los minutos. En alrededor de 1690. Es muy loco, ¿no? Y los péndulos fueron la forma de medir el tiempo por 270 años hasta 1927 o por ahí, que empezaron a cambiar por relojes de cuarzo o antes relojes eléctricos. Entonces acabo de Wikipedia, que cita diversas fuentes y libros. Es que Wikipedia es una fuente confiable, pero estaban citando libros que no les puse acá. Hay un libro de 1945 que hablaban de la historia del reloj. Entonces, ¿cómo funciona el péndulo? ¿Por qué nos permite? ¿Por qué es algo bueno para medir el tiempo? Y es por esto del isocronismo. Que Huygens, el que inventó el reloj, se inspiró en investigaciones de Galileo, que descubrió en 1600 que descubrió esa propiedad de los péndulos, que es que los péndulos son isocrónicos, que el tiempo que tarda el péndulo en ir y volver no depende, o prácticamente no depende, de la amplitud con la que lo hacen oscilar. Entonces, si se va frenando, no importa, porque más o menos oscila a la misma velocidad. Después, en realidad, se dieron cuenta que eso solo funciona cuando la oscilación de amplitud es chiquita, y entonces, 2 años después, lo corrigieron con Robert Hooke, otro también grande de la física, Es el el de la de... ley de Hooke. ¿Cómo? Ese es el de la ley de Hooke. El de la ley de Hooke, sí, Ah, tanto, ¿no? del oscilador armónico, ¿no? Entonces, antes para que funcione tenía que ser un péndulo grande que oscilaba, no sé, 50 grados, si no funcionaba. Este hizo un reloj que permitía, un mecanismo que permitía que oscile alrededor de 5 grados, que andaba muy bien. Entonces este es el esquema de un péndulo, que saqué de Wikipedia, donde acá estaría el péndulo, una masita, la fuerza peso, la gravedad, va oscilando así, hay una cuerda, este es el ángulo de oscilación, y bueno, otras cosas. El ángulo de donde lo tiraríamos, el ángulo máximo, vaya hasta el otro ángulo máximo, y si no hubiese rozamiento ni nada, volvería hasta acá. Y así. Pero bueno, se va a ir frenando, ¿no? El que hagamos nosotros. Un dato que falta en este diagrama es el largo del péndulo, que vamos a ver que es importante para poder responder nuestra pregunta. Entonces la pregunta es, ¿cómo determinamos la aceleración de la gravedad a partir de un péndulo? ¿Cómo querían? ¿No? La gravedad está acá, pero ¿qué tiene que ver el péndulo con la gravedad? ¿Cómo, cómo determinan algo en general? ¿Qué se les ocurre? Con la fórmula de frecuencia. Con las... Fórmula de frecuencia, la raíz de la distancia del hilo dividido la gravedad. Claro, pero ¿y de dónde sale eso? ¿Por qué vale esa fórmula? Y porque el péndulo hace como un movimiento circular más chico, ponele. Cumple las mismas leyes, ponele. ¿Cumple las mismas leyes? ¿En qué? O sea, O sea, podríamos plantear es como un un... movimiento circular, pero no completo. Pero mientras que se está moviendo, sigue la misma dinámica. Bueno, es porque la fuerza restitutiva del sistema es la gravedad, entonces por eso le da ahí el efecto de la gravedad del sistema. Sí, o sea, vamos a tener que plantear tiene que haber una ley física, ¿no? Que nos relacione cosas del péndulo con la gravedad, seguro. Está perfecto. No sé muy bien qué tiene que ver esto del movimiento circular, pero déjenme hacer una analogía muy buena que escuché con Pi. Estaban enseñando a un chico de 12 años matemática para hacer el ingreso a un colegio, y les contaban del círculo y pi. Les cuentan, bueno, pi, ¿qué es pi? ¿Qué es pi, no? ¿Qué es pi?
alguien. ¿Cómo definirían pi? La Un longitud número. Un número. Pero alguien iba a decir la longitud de qué. De lo que mide la circunferencia, midiéndolo con el diámetro o el radio era. Entonces vos medís el diámetro y da casi 3 vueltas y 1,14. Claro, es la relación entre el perímetro de un círculo y el diámetro de un círculo, ¿no? Y acá está la pregunta que me pareció genial, que hace este chico, que es, le estaba explicando a la tía, ¿por qué? O sea, ¿cuánto vale pi para otros círculos? Bueno, claro, pi es pi porque es la relación del perímetro y el diámetro para todos los círculos. Entonces si yo me diese, en lugar de hacer la relación, dividir uno por el otro, multiplicar el perímetro por el diámetro, no me daría ninguna ley. No hay nada que se conserve ahí. Entonces tenemos que tener siempre algo que nos relacione las magnitudes y que se conserve, que se mantenga. Entonces, ¿cómo relacionamos Higgs con el resto de las cosas? La gravedad con cosas del péndulo, con las ecuaciones de Newton, ¿no? Las leyes físicas que nos permiten estudiar este sistema. Entonces hay dos ecuaciones, no sé si ya vieron, ya dos cursaron en F1, pero si no, no es importante. Pero cuando hace un movimiento circular es más fácil plantearlo en coordenadas polares. Vamos a plantear la ecuación radial, que sería esta. La aceleración radial es la tensión, que acá le llamaron n en este diagrama, menos la fuerza radial. Como no hay aceleración radial porque hace un movimiento circular, sabemos que la tensión es proporcional a esto. Bueno, si pudiésemos medir la tensión y la masa, podríamos determinar G, que parece que es como funciona una balanza, ¿no? No estamos usando mucho como péndulo acá. Entonces esta ecuación no sirve. Chau, ecuación radial. La ecuación tangencial, que si la escribimos es esta. Masa por aceleración es la otra fuerza que estaba acá. Esta proyección de la fuerza P. Entonces uno puede reescribir esta ecuación, me queda de esta manera, que ya no depende de la masa. Bueno, nos sacamos encima la masa, está bueno. Ahora solo depende de la coordenada angular, la aceleración angular, la gravedad y L. ¿Qué hacemos con esta ecuación? No se puede resolver. Podemos hacer una aproximación que es de ángulos pequeños, y para ángulos pequeños, θ mucho menor a 1, podemos reemplazar el seno de θ por θ. Y llegamos a esta otra ecuación, que es la de un oscilador armónico. Ya lo vieron en F1, pero la solución del oscilador armónico es un coseno, con alguna frecuencia, y la frecuencia viene dado por los parámetros de este sistema. La frecuencia angular es G sobre L. O lo podemos escribir en términos del periodo, porque acá la frecuencia angular es 2pi sobre el periodo del movimiento este, y llegamos a esta ecuación que mencionaban antes, que es la ecuación que relaciona el periodo del péndulo con la longitud y la gravedad. Entonces de acá vamos a sacar la gravedad con este experimento, midiendo el periodo y la longitud. Entonces antes, hay ciertas hipótesis en el péndulo, ¿no? Que es importante pensar en las hipótesis que estamos asumiendo al hacer esto. ¿Y por qué? Uno, para poder hacer un experimento que sea acorde a esto. Por ejemplo, hicimos una hipótesis que ya mencionamos, que es la de ángulos pequeños. Pero otra cosa importante de tener en cuenta cuáles hipótesis estamos haciendo es si el experimento falla, ¿no? Si no nos da que esta relación de T, 2pi, L, G, no da la gravedad cuando despejemos acá G, ¿no? Una especie de G. Nos da, en lugar de 9,81, que es lo que esperábamos, nos da 11. Capaz es que no cumplimos alguna hipótesis. Por ejemplo, que hicimos ángulos muy grandes. Entonces es importante entender cuáles son las hipótesis para o corregir nuestro experimento, si fallan algunas hipótesis, por ejemplo usando ángulos más pequeños, o agregándole más complejidad al modelo, porque no podemos hacer más ideal nuestro experimento. Por ejemplo, no haciendo la aproximación de ángulos pequeños en este caso. Entonces, la pregunta que tengo yo es, ¿qué hipótesis creen que hay en este desarrollo del péndulo? El péndulo este ideal. No hay viento o nada que lo frene por ahora. Excelente. La soga inextensible. La soga inextensible. Y que está ¿Algo más? agarrado bien y que no sé, ponele, no tiene frenado. Como que la cuerda puede correr bien, está atada con un martillo o algo. Excelente. Que es una masa puntual también, ¿no? Que es una masa puntual, excelente. ¿No habría fricción con el aire? Sí, que es lo que dijo uno de los compañeros antes, ¿no?
No sé si habrá muchas más, ahora voy a ver qué me anoté yo. Pero como les mencionaba antes, lo de los ángulos pequeños se dieron cuenta al toque, que falla. En 1658 ya lo corrigieron para usar ángulos pequeños el péndulo. Pero hay otras, por ejemplo, bueno, masa puntual, que mencionaron, que la cuerda sea ideal, o sea, que no tenga masa y que sea inextensible. El material de la cuerda podría sufrir expansión térmica, y entonces empezaron a tener en cuenta eso para hacer relojes aún más precisos. Por ejemplo, usaban madera para que no se expanda. Después hicieron otro péndulo que tenía una cosa de mercurio que contrabalanceaba la expansión térmica. Y después empezaron a usar materiales que no sufrían expansión térmica para hacer los relojes más precisos alrededor de 1900. Y después, bueno, que no tenga resistencia del aire también, para hacer mediciones del tiempo muy precisas, usaban péndulos en cámaras con baja presión para tener la mejor precisión del tiempo posible. Entonces, ¿cómo testearían si estas hipótesis son importantes? Y ya tenés el valor tabulado de G, entonces metés cosas en las ecuaciones y si te da algo muy lejos es que está mal. Excelente. O sea, medimos y determinamos que 100 en lugar de dar 9,8 da 11 más menos 0,1. Algo está mal. Ahora, ¿cómo distinguirían cuál de estas es la que está mal? Y ponele, idealizas una, o sea, idealizas las 4 lo más posible y vas cambiando una, por ejemplo. Que si yo primero pones todo igual y de golpe empiezas a poner masas más grandes, masas o sogas peores, una cadena, y ahí vas viendo cómo varían, pero de a un parámetro a la vez, digamos. Claro, es una posibilidad. Pero, por ejemplo, ¿cómo harían algo? Bueno, está bien, podrían hacer una cámara esta para sacar la resistencia del aire. Yo lo que quería mencionar acá, que te voy a pensar bien cómo introducirlo a la próxima, es, imaginen que hacen este experimento, que es poner una masa no puntual, porque no existen las masas puntuales, en el péndulo, y da un valor que no coincide con la gravedad. Entonces agarran una masa más chiquita y no coincide con el valor de la gravedad, y una masa más chiquita y no coincide. ¿Cómo se dan cuenta? O sea, ¿qué hacen? No pueden conseguir una masa ideal, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta si ese era un factor importante o no? Sí, o sea, si te estás acercando cada vez más a la masa puntual y te sigue fallando por los mismos resultados, que evidentemente no era esa la hipótesis que más estaba, digamos, afectando tu resultado. Excelente. O sea, si cambian algo y no cambia el resultado, es que no dependía de eso. Y también pueden hacer al revés. En lugar de cambiar para el lado que es ideal, pueden cambiar para el lado que no es ideal y aumentar la masa o aumentar la resistencia con el aire, que es más fácil que conseguir una cámara de vacío, y ver si la resistencia del aire era importante, por ejemplo. Entonces, metodología, a ver cómo vamos a medir esto. Entonces, esta es una de las preguntas que tengo yo, que es, bueno, realmente es importante medir ahora sí correctamente el periodo, a diferencia de con el metrónomo, que capaz no era tan importante cuál es el periodo, porque acá es el periodo lo que nos da la gravedad, y el periodo es cuando vuelve al mismo punto con el mismo sentido. Por ejemplo, si parte de acá, cuando da toda la vuelta y vuelve hasta acá, o si medimos desde el medio, cuando sale desde el medio, vuelve y vuelve a pasar por el mismo punto en el mismo sentido. ¿Sí? Entonces están estas dos opciones, medir de extremo a extremo, o cuando pasa por el medio, por el ángulo mínimo. Y después hay otra opción C, si quieren, que es medir de extremo a extremo y multiplicar por 2. O medir de centro hasta que vuelva a pasar por el centro y multiplicar ese número por 2. Las preguntas que les hago y que van a responder midiendo y aplicando todas las técnicas estadísticas que aprendimos hoy es: 1. ¿Es más precisa la opción A o la opción B? Cuando pasa de extremo a extremo o cuando miden por el ángulo que va por el medio. ¿Es válida la opción C? Esa capaz es más para pensar. También podrían hacer la medición. ¿Qué pasa si miden, ¿no?, cuando pasa por acá, por el medio, y multiplican por 2? Y después, por ejemplo, si pueden detectar, varias preguntas para que hagan el camino que quieran, pueden detectar diferencias de periodo por medir a distintos ángulos. Da consistente con la aceleración de la gravedad, que es en el fondo lo que queremos. Y esta estaba cuando no les iba a contar, ahora ya no hace falta, lo del árbol del promedio.
Si no tenían un error para el promedio o la desviación estándar, no pueden comparar los resultados que obtengan acá, ¿no? Pero bueno, se entiende cuál es la idea. O sea, la idea es que armen un péndulo y que, o sea, contesten alguna de estas preguntas para después obtener la gravedad. Una pregunta, ahí la opción A y la opción B, o sea, vos decís medir cuando pasa por el ángulo, el ángulo mayor o el ángulo menor, sería la segunda vez que pasa, porque si no sería la opción C, o me entendí mal. Sí, o sea, cuando vuelve al mismo punto del ángulo máximo o cuando pasa por el Por centro. segunda vez, Sí, ok, por segunda ok. vez, sí. Y vamos a hacer una encuesta. ¿Qué creen que va a ser más preciso? O sea, por ahora es tirar, a menos que tengan alguna idea, pero después vemos qué da. Si es que da, algo lo pueden distinguir, ¿no? Voy a hacer una encuesta en Discord, después contéstenla. Una pregunta.